Listo. Buenas tardes. Como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes. Recordad el teléfono de contacto, que es donde podéis darnos vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos cada semana, que es 601-487-113. Recordad que estamos en Radio Sport 91.4 en Valencia, si vivís en Valencia. Si estáis fuera de provincia de Valencia o fuera del país, nos podéis escuchar y enlazar en radiosport914.com. Ese es el enlace vía internet que nos permite escucharnos en cualquier parte del mundo, que como siempre no se nos olvida mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen en esas latitudes. Y también es fundamental seguirnos en el canal de YouTube, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente, o casi todos, y el que estamos grabando actualmente, como el día de hoy. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Almudena Ruiz, que es canalizadora y coach, experta en manifestación del propósito de vida. ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Tenemos también a Paloma Guía, Palau, que es profesora de yoga integral, yoga danza, holístico y meditación. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantada. Y David Alegre, que es fundador de la plataforma Bosque de Luz, que se dedica a dar a conocer terapistas alternativos, holísticos y muchos otros que tienen que ver con la expansión de la consciencia. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si estáis listos, vamos de lleno a entrar al tema, que es bastante conflictivo, pero que se me hace súper interesante, ¿no? Y es, ¿elegimos lo que vivimos o vivimos lo que nos toca vivir? Que son posiciones completamente contrapuestas, ¿no? Porque una implica que decidimos qué es lo que vamos a vivir, ya sea de forma consciente o inconsciente, y otra implica que más bien las cosas nos acontecen sin que tengamos mayor implicación en estas elecciones. Almudena, ¿tú qué piensas? ¿Tú eliges lo que vives? ¿Cómo funciona para ti esto? Yo lo intento. Yo te explico mi punto de vista. Yo creo que para elegir tenemos que ser conscientes de, o sea, para que yo elija entre esto y esto, tengo que tener conciencia de ambas cosas. Y en general, hoy en día prácticamente todos los psicólogos están de acuerdo que más o menos entre el 95 o el 98% de nuestra actividad mental es inconsciente. Entonces, eso quiere decir que la mayor parte de las decisiones que creemos tomar, en realidad las tomamos desde nuestro inconsciente. Sería como si tú al perro de Pavlov le tocas la campanilla y dices que ha decidido ponerse a ensalivar. No ha decidido, o sea, simplemente está condicionado para ensalivar y no puede hacer otra cosa. Entonces, en muchos aspectos somos como el perro de Pavlov. Tenemos una gran cantidad de condicionamientos y la buena noticia de todo eso es que hoy en día pues, tenemos una gran cantidad de terapias, de herramientas que nos permiten acceder al inconsciente para ir pudiendo desprogramar y poniendo luz en esos programas. Entonces, cuando tú pones luz en tu inconsciente, ahí tú empiezas a ganar un poco de libertad de elección. Entonces, muy interesante lo que dices, Almudena, pero hay que recordar que, claro, si bien la mayor parte de elecciones en esta dualidad, en esta 3D, las hacemos a nivel inconsciente, hay muchas personas que piensan que las elecciones vienen desde más atrás, desde más allá, o sea, desde antes de nacer, desde una parte realmente consciente que es la que elige conscientemente qué es lo que necesita esta experiencia humana para evolucionar. Con lo cual es muy interesante lo que estás diciendo, porque además lo vamos a unir con otras cosas. Paloma, ¿tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo con Almudena en cierta manera, pero en otra no, porque si no lo dejamos mucho a lo que es, llevamos la programación, ¿no? Del subconsciente es el que realmente nos guía, pero yo creo que tenemos el poder de decisión. Sí que en un inicio, ¿no? Llevamos como una vida marcada por la sociedad, que, bueno, pues son ciclos y es pues, la carrera profesional, luego ya pues el trabajo, un trabajo estable, el matrimonio, los hijos. Entonces, o por ejemplo, pues es como vivir en los deseos y las expectativas de los demás hasta que te haces de manera consciente de qué es lo que realmente quieres, ¿no? O seguir un patrón generacional, como hay tanta gente, un tema de un negocio, un oficio, abogados, médicos que siguen
esa generación, y que realmente no se han planteado el hacerse la pregunta de que si realmente quieren eso. No, está clarísimo que yo creo que la mayor parte de las personas no se plantean si lo que están viviendo es porque lo han elegido o porque simplemente les toca vivir. Pero tampoco hace diferencia, porque hay una realidad más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, en tu caso, Paloma, ¿tú qué piensas? ¿Tú vives lo que has elegido, ya sea en este mundo o en otro, o simplemente vives lo que te toca vivir más allá de lo que tú has creado? Pues como bien decía Almudena, cuando te haces consciente de lo que realmente quieres vivir, empiezas a luchar por cómo quieres que sea tu vida. Pero lo que pasa es que ahí entran ya mucho, está la famosa frase, ¿no? El salir de la zona de confort. Y la zona de confort, creo que esa frase ya la repiten de manera muy liviana y conlleva muchas emociones y muchos sentimientos que afloran cuando tú intentas, ¿no?, salir de esa zona de confort, porque esa zona de confort pues te provoca muchísimo miedo, incertidumbre, las dudas, ¿no?, que se vuelven muy intensas, y si me equivoco y si no. Pero una vez te haces consciente, pues caminas hacia esa vida que realmente Lo que quieres. pasa es que, claro, tú ahí, Paloma, lo que estás hablando es, claro, porque estamos hablando de una cosa, es que nosotros creemos nuestras situaciones, nuestras experiencias de vida, y otra cosa es que después de que están aquí, elijamos en consciencia cómo las queremos vivir, que son temas diferentes, que están muy juntos, pero son diferentes. Pero es también muy interesante esto. David, ¿tú qué? ¿Eliges lo que vives o vives lo que te toca? Bueno, yo escuchando a las compis, diría que ambas tienen su punto de razón y también podría decir que ninguna tiene razón, porque todo depende, al final todo va a depender de cómo analicemos este tema, que es complejo y profundo y puede entrar en filosofía profunda. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo esto estamos haciendo la pregunta en base a que el tiempo avanza y es lineal, pero eso no lo tenemos claro, ¿no? Nadie lo tiene claro de esto. La ciencia incluso, bueno, discute sobre esto porque no saben si el tiempo es lineal o es cíclico. Stephen Hawking, por ejemplo, dice que es cíclico, que son ciclos que se van repitiendo, el universo que se expande, que se contrae, y que al final, digamos, todos los momentos están disponibles, ¿no? En algún lugar del universo, de la conciencia, todos los momentos están disponibles. Entonces, ya hemos tomado las decisiones que vamos a tomar en el futuro, digámoslo así. O sea, en algún lugar ya lo hemos tomado. Entonces, eso significa que está escrito todo. Está escrito, según mi creencia, está escrito, pero también en base a nuestra propia decisión. Es complejo. Es como una espiral, es algo complejo, quizá por el concepto que tenemos, ¿no?, del tiempo lineal, pero Entonces, más tú o menos. más de que eliges, o sea, eliges lo que decides vivir. O sea, tus experiencias las has elegido tú. Ahora, lo que estás comentando del tiempo y sobre la seguridad, a ver, estamos de acuerdo. Pero si tuviéramos que estar hablando de cosas de las que estamos seguros, no habría programa, definitivamente. Porque, claro, todo esto al final son conjeturas, son formas, herramientas que a unos les van a venir mejor y a otros les van a venir no tan bien, ¿no?, en función de la realidad de cada uno. Pero claro, si queremos dar pistas de cómo poder vivir esta experiencia de vida de una forma más plena, más consciente, pues tenemos que tratar de hacerlo de esta manera, ¿no? Desde la inseguridad, desde el desconocimiento, ¿no? Claro, es que es muy importante ponerse en una posición o en otra, porque la posición de yo elijo mis experiencias nos coloca como creadores. ¿Vale? Nosotros somos los que elegimos, los que creamos las experiencias que después necesitamos vivir. Si nos ponemos en el lado de yo vivo lo que me toca vivir, claro, nos deja en el lado de más bien de pasivos, de bueno, pues a ver qué pasa en la vida y yo lo viviré de la mejor forma posible. Por eso lo mejor es interesante, si bien invitamos siempre a que al oyente tome la decisión que quiere, piensa lo que quiera, ver los dos puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente pienso que estoy más del lado de yo elijo todo lo que vivo, todo lo que experimento, más allá de que lo haga aquí
con esta falta de conciencia, la cual caracteriza el ser humano en este momento, yo pienso que lo hacemos más desde allá, ¿no? Desde cuando estamos en otra etapa, en otra dimensión que nos permite ver las cosas con más claridad. Pero que estoy casi convencido de que soy yo mismo, o sea, es el ser humano el que elige sus experiencias. Ahora bien, ¿qué tanto por ciento eliges? Es otra situación. Porque hay gente que piensa que a lo mejor eliges las cosas más importantes, hablamos de las experiencias más importantes de vida, las personas más importantes con las cuales vas a co-crear tu experiencia y otras situaciones. Y que lo demás, que es menos importante, queda un poquito más como a la suerte, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis respecto a esto? ¿Pensáis que las experiencias más importantes de vuestra vida, las personas más importantes, las habéis elegido ya de alguna forma? ¿Y que lo otro es más libre albedrío? ¿O que lo elegís todo? ¿O que no elegís nada? Yo creo sí que antes de nacer sí que hay una decisión de por qué quiero venir a vivir a esta experiencia, y entonces me creo como un mapa de realmente los puntos, como tú dices, los puntos más importantes, por ejemplo, la familia, en qué familia me quiero encarnar, en qué lugar, en qué circunstancias, porque eso me va a ofrecer un terreno de experiencia muy, muy interesante. Y por supuesto, yo sí que pienso que no es que esté todo detallado, porque si no estaríamos como los cochecitos estos que van por raíles y tú vas moviéndole esto, pero da igual lo que hagas, siempre vas por el mismo camino, ¿no? No tendría, para mí personalmente no tendría sentido decir que todo estuviese detallado, porque entonces me siento y ya está, no hay más. Yo sí que creo que lo más importante lo hemos decidido y que luego vamos buscando, vamos encontrando de qué manera. Y volviendo a lo que decíamos antes, lo que pasa es que al entrar aquí está este famoso velo del olvido y entonces no recordamos, por lo menos mentalmente, qué es lo que hemos decidido, pero sí que lo recordamos de otra manera, pues a lo mejor desde las sensaciones, desde cuando yo me acerco a ese propósito de vida que yo me puse, pues me siento bien, es como siento, vale, voy por buen camino. No es mental, no es que yo recuerde, claro, yo antes de encarnarme decidí esto y esto y esto. Hay quien sí, hay quien tiene recuerdos de antes de encarnar. También se puede llegar, por ejemplo, sí que se puede llegar fácilmente con una hipnosis, con una regresión. Perfectamente podemos llegar a ese momento y recuperar esas informaciones, abrir los registros del alma, eso es fácil. Pero si no, en el día a día en general no lo recordamos así, mentalmente, pero a nivel del alma y a nivel del corazón sí que hay un recuerdo de cuando me acerco, algo me vibra dentro, y cuando me alejo me siento mal, estoy deprimido. De hecho, por ejemplo, hay personas que a lo mejor pueden tener un gran estatus, pueden estar ganando mucho dinero y pueden tener como desde fuera la vida perfecta, pero no es lo que se propusieron y están mal y entran en esas crisis de vida y tal, y a lo mejor después escogen otro camino donde, pues yo qué sé, más alternativo o ganan menos dinero o lo que sea, y son mucho más felices porque están más en su camino, en lo que se propusieron. Okay. Entonces, sí que siento que hay ese recuerdo interno, por lo menos. Digamos que te quedas con la esencia, ¿no? Lo más importante, aunque no recuerdes los datos, que además, yo se los digo muchas veces en los talleres, cuando me preguntan, oye Santi, ¿pero por qué no recordamos vidas pasadas? Digo, sí, no puedes con esta y vamos a ponerte las otras, ¿no? Yo creo que no estamos en una etapa que tengamos la capacidad todavía emocional para eso, ¿no? Yo creo que en un momento, como tú has dicho, hay personas que tienen esa facilidad o esa capacidad de recordar vidas pasadas, pero son dados casos, ¿no? La mayoría no lo tenemos y yo creo que es por algo. Una pregunta que os hago, porque claro, todo esto tiene mucho que ver. ¿Existe el destino entonces? Paloma, ¿para ti existe el destino? A ver, para mí existe el destino, sí, pero también existe el libre albedrío. Entonces, el poder de decisión yo quiero creer que lo tenemos todos en nosotros y que no hay un único camino, ni que el tren pasa solo una vez. Si es para ti, entonces ahí te estoy confirmando que sí, que creo en el destino y creo en nuestro camino, ¿no? Que está marcado, como bien decía Almudena, y reconocimiento por las personas. Entonces, sí, yo creo que la vida te da más de una oportunidad para cumplir con tu camino, tu misión de vida, venido, ¿no? Esta vida. Entonces,
sí, sí, realmente el destino está marcado. Es que tampoco me gusta encajarlo, encerrar en que está marcado y que solo hay una oportunidad y si la pierdes, que mucha gente también que tiene esa creencia, ¿no? Que si pierdes las oportunidades, no. Si es para ti, pues el tren va a pasar todas las veces que sea necesaria hasta que realmente despiertes y sientas y sea el momento perfecto para ti, ese momento justo de que puedas caminar hacia tu destino. Pero te lo digo por eso, porque el libre albedrío está en todos nosotros y el poder de decisión. Entonces hay veces que tomas la decisión que Pero, en ese Paloma, momento... cuidado con el libre albedrío porque, mira, el otro día estaba viendo precisamente una entrevista de Ponset con unos científicos alemanes que están haciendo estudios muy, muy serios y muy profesionales sobre el libre albedrío. Y cuidado con el libre albedrío porque a lo mejor no es tan libre como pensamos. Ahora te comento porque es más, te pasaré el enlace, pero es muy interesante. Sí, Almudena, ¿habéis levantado la mano? Sí, es que escuchando a Paloma, a mí la imagen que me venía es como cuando se desvía un río de manera antinatural, ¿no? O sea, se desvía porque se quiere construir aquí y bueno, pues se mantiene desviado un tiempo y luego en cuanto llueve, el río siempre vuelve a su cauce. Entonces, que por mucho que nosotros nos desviemos de manera antinatural de lo que es más natural para nosotros, porque cogemos, pues eso, como decíamos, a veces profesiones o vidas que no van realmente con nosotros, en realidad lo más fácil es volver a nuestro cauce. Y entonces a veces puede ser con cualquier situación externa, como cuando llueve mucho, como lo natural, como dicen, no es que ya pasó el tren y lo perdiste, sino que yo siento también que lo natural es volver a tu cauce antes o después. Lo que pasa, Almudena, y esto es muy, muy interesante, porque hemos visto muchas veces en el programa que más allá de bueno o malo, o que tú lo percibas como correcto e incorrecto lo que pasa en tu vida, más allá de todas estas definiciones, es necesario. O sea, no es que uno se desvíe, es que uno se tiene que desviar, porque tiene que pasar exactamente por ahí para obtener lo que tiene que obtener para llegar donde tiene que llegar. Más allá que, claro, en nuestra limitada percepción de la realidad, porque es muy limitada, nosotros lo entendamos, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que todo lo que pasa en nuestras vidas, por lo menos en la mía, es perfectamente necesario. Otra cosa es que yo piense que me he ido para un lado, para otro, pero es completamente necesario, tanto que por eso es que pasa. Lo que pasa es que es muy complejo. ¿Sí, David? Sí, yo creo que para poder ver esto en conjunto, a lo mejor tenemos que hacer una especie de análisis pequeño sobre qué somos nosotros, ¿no? Si tenemos una parte, según lo entiendo yo, una mente o una conciencia mental, mejor dicho, una conciencia mental, una conciencia inconsciente, que sería un poco la que nos cuesta ver, ¿no? De primeras necesitamos estas herramientas, ¿no? Que hablábamos antes para acceder a esa parte, y luego otra conciencia, llamámosle espiritual. Entonces, en la sincronía de las tres, cuando se alinean, yo creo que está el entendimiento y cuando todo fluye de manera natural, pero a veces la espiritual, que digamos que es la que tomó de las decisiones de dónde íbamos a encarnar, con qué propósito, y a veces esta parte espiritual tenía un propósito, la parte mental, que es la que ha aprendido desde que nació, era un bebé, simplemente tiene el conocimiento que hay físico de esta vida, digamos, empieza a tomar otras decisiones que no van acorde con esta espiritual en la cual tiene un velo, ¿no? El velo que hablábamos antes y al cual no podemos acceder conscientemente. Se producen estos desvíos, digamos, pero que al fin y al cabo yo creo que seguimos siendo creadores nosotros todo el tiempo, que si hemos dejado, permitido a nuestra mente, a nuestra conciencia mental tomar ese camino, es porque quizás debíamos tomar ese camino, como tú hablabas un poco antes también, ¿no? Entonces al final por eso es la complejidad de este tema, que parece que, o sea, que realmente somos libres, lo hemos decidido, pero como es también una decisión multidimensional y multitemporal, ya está decidido también. O sea, es
somos libres, pero ya está hecho, algo así, ¿no? Sí, yo te entiendo perfectamente y además tiene mucho sentido el que también seamos creadores, pero somos creadores dentro de unas reglas que nosotros mismos no hemos elegido ni hemos creado. Me refiero, tenemos un cierto libre albedrío, porque cuando nosotros llegamos aquí, en la forma en la que llegamos, las reglas ya están hechas. O sea, de esas reglas no puedes salir. Sí, puedes usarlas, puedes modificar muchas cosas que tienen que ver con tu creatividad, con tu creación de vida, pero dentro de un juego. Es como si tuvieras un DVD de un juego, ¿vale? Y tú puedes hacer millones de cosas dentro del juego. Sí, pero dentro del juego. No te puedes salir de ese juego. Sí, Es sí. la situación. Por eso es que a lo mejor tenemos libre albedrío y a lo mejor no. ¿Sí, Almudena? Bueno, a mí eso me parece súper interesante, el tema que estás abordando, ese que estamos en esta especie de videojuego. Y para mí justamente el proceso consiste en despertar de ese videojuego, ¿vale? Entonces, al principio, tú estás en el videojuego creyendo que es real, porque tiene una gran apariencia de realidad, como el show de Truman, ¿no? Está en un plato de televisión y cree que es la vida real. Entonces, estamos viviendo este videojuego, nos parece súper real y justamente nuestro proceso de despertar es darnos cuenta que estamos en un videojuego. Entonces, cuando tú vas despertando, esas normas que tú dices, que sí que vienen de fuera mientras tú te crees el videojuego. En el momento que tú dejas de creer que ese videojuego tiene un poder sobre ti, ahí deja de tener un poder sobre ti. Pues esto Es tiene... como la... No recuerdo nada más si se llevará. Sí, no, adelante, David. Sí, digo, es como la película de Matrix, ¿no? Exactamente, que cuando el protagonista se da cuenta que vive en una simulación, entonces toma él el control y puede transformar la voluntad, ¿no? Claro, Y las reglas dejan de afectarle. Es que de hecho, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, en algunos temas vemos lo de algunos talleres, lo de tú crees tu realidad, yo se los digo, es que estamos en un sueño. Y me dicen, pero ¿cómo vamos a estar en un sueño? O sea, si lo percibimos todo como real. Y claro, la pregunta que sigue es, ¿y tú cuando estás soñando, sabes que es un sueño? No lo sabes. Cuando estamos soñando lo vivimos como realidad. Entonces, ¿qué te hace pensar que este sueño no está dentro de otro sueño? Y que piensas que estás despierto. Sí, Almudena. Pues volviendo a lo que dices, David, bueno, y a lo que estáis diciendo del sueño, es que esto me encanta, este tema. Se ve. Volviendo al ejemplo que has puesto, David, de la película Matrix, para mí es el ejemplo, está súper bien hecha esa película. Entonces, al principio él cree que la Matrix es real, después se da cuenta de que es una Matrix y empieza a entrenarse para poder moverse en la Matrix sin que las reglas de la Matrix le afecten. Y va adquiriendo mucha maestría y está esta escena, la típica, que es cuando le van las balas y tiene la capacidad de evitarlas, lo cual cuando estás en la Matrix es imposible, las balas le matarían y ya tiene esa capacidad, pero aún él no ha despertado porque él aún le está dando poder a las balas, es decir, ya tiene el poder de esquivarlas, cosa que un humano normal no tiene ese poder, pero aún le está dando un poder a la bala de que la bala le puede matar. Hasta que llega el final de la película, espero que ya todo el mundo la haya visto después de 20 y tantos años, por no hacer spoiler. Haz el spoiler, venga. Y entonces al final del todo no tiene que evitar las balas, no son reales, entonces simplemente las para. Y ese personaje del que él lleva huyendo toda la película, se da cuenta, no es real, me meto dentro del personaje y el personaje se desintegra. Entonces, ese personaje deja de tener poder porque él ya deja de darle poder y deja de tenerle miedo. Claro, pues que sepas que yo no he visto la película, ¿eh? ¡Ay, te hice spoiler, lo siento! Que sepas que si me la acabas de contar toda, ya... No es verdad. Creo que es una película fantástica. Pues mira, hablando de esa película, hay una escena que viene mucho a ver con el tema de hoy. ¿Os acordáis cuando va a ver al oráculo? Sí. Que están todos los niños, la famosa cuchara, los otros chicos, que está con ella está de espaldas haciendo las galletitas y le dice, Neo, no te preocupes por el jarrón. Y claro, en ese momento Neo se da vuelta, le pega el jarrón y el jarrón se cae. Entonces le dice, y ahora la pregunta será, si no te hubiera dicho cuidado con el jarrón, ¿lo hubieras tirado? Es fantástica, es una película fantástica
que por supuesto recomendamos. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos del tiempo, de cómo lo percibimos y cómo percibimos la vida. Ahora, ¿por qué es tan interesante este tema? Porque si te pones del lado del que crea su realidad, las cosas pueden ser muy diferentes. Primero porque te das cuenta que al final lo que está pasando es lo que tú has elegido. Con lo cual, no es lo mismo que seas víctima de una vida injusta, de la mala suerte o de los deseos de otras entidades, personas o seres, seas tú mismo el que está trayendo a tu vida lo que necesita para evolucionar. Es un aspecto bastante consciente de cómo podemos experimentar la vida, más allá de que estemos en un sueño o en un sueño dentro de un sueño, ¿no? Y cuando nos ponemos del lado víctima, de que nos suceden las cosas, que yo no tengo nada que ver en lo que me sucede, ahí se vuelve un poquito más irracional y es donde entra más el inconsciente y donde se vuelve un poquito más complicado experimentar la vida de una forma más sana y más plena. ¿Sí, David? Sí, perdona, que no te escuchaba bien. Sí, ahora. ¿Me oyes? Sí. Okay. David primero y luego Paloma. Sí, quería comentar una anécdota, una experiencia mía vital de mi vida relacionada con esto. Hace ya muchos años, bueno, pues cuando era adolescente, me ocurrió que durante una semana yo me iba a dormir y empezaba a soñar, y el sueño era que yo me despertaba. Entonces yo me despertaba y estaba en otro lugar. En otro lugar totalmente diferente. Era como otro planeta, otro tiempo, un sitio totalmente diferente. Tenía otra familia y otros amigos. Y yo soñaba un día completo allí. Quedaba con mis amigos, estaba estudiando, entonces iba a estudiar en un concepto totalmente diferente a lo que es aquí el colegio y la universidad. Y cuando allí me iba a dormir, entonces me despertaba aquí. Y esto me pasó durante una semana completa. Y llegó un momento en que ya no sabía cuál era el sueño y cuál era la realidad, porque las dos se percibían igual de reales. Y entonces ahí fue cuando yo me hice esta reflexión de decir, lo que tú decías, ¿no? Vivimos en un sueño, porque ¿quién me asegura a mí ahora que el que estoy viviendo, en la conciencia en la que estoy ahora mismo, es la realidad? Si es que no había manera de distinguirlo, era un día en un sitio y otro día en otro, y digo, bueno, ¿y cuál es el real? O los dos son mentira. Me quedé con que los dos son mentira realmente. Por eso te decía al principio, David, que más allá de que estemos seguros de lo que estamos viviendo, yo dudo que alguien tenga la seguridad de lo que estamos viviendo, tenemos que caminar por este camino, ¿no? Y tenemos que hacerlo de la mejor forma. Que, por cierto, es una cosa que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque si al final no podemos llegar a la conclusión de que si estamos en un sueño dentro de un sueño, si lo que elegimos es lo que vivimos o lo que vivimos nos toca vivirlo, más allá de eso, todavía tenemos la capacidad, la maravillosa capacidad de elegir cómo experimentar lo que vivimos. Que creo que es más importante todavía que el hecho de que lleguemos a la conclusión de si lo que vivimos es lo que elegimos o es lo que nos toca vivir. Paloma, ¿habías levantado la mano? Sí. Bueno, yo quería decir que, bueno, por supuesto que estamos guiados y acompañados y se nos pone delante pues, oportunidades y caminos, y nos abren caminos para poder elegirlo, pero desde a mí me gusta verlo y sentirlo, ¿no? Desde una actitud no pasiva, sino activa. Entonces ahí sí que puedo, hay la diferencia, ¿no? Entre una persona valiente y con coraje a una que no lo es, ¿no? Pues básicamente radica en la capacidad de actuar. Tanto la persona con coraje como la que no tiene, las dos están sintiendo miedo y incertidumbre, vamos. Entonces, por lo tanto, es el hecho de tener acción y actuar a pesar del miedo. Y la diferencia está ahí entre una y la otra. Y por eso digo que ahí es donde tenemos la capacidad, ¿no? de actuar y el pensar que todo es, que sí que soy de las que tienen la creencia de que realmente pues eso estamos sostenidas y sostenidos y guiados, pero siempre con el poder de creación, subcreación sobre el poder de decisiones y acciones con eso, con la determinación, el coraje, el valor. Claro, es que aquí hay dos opciones diferentes. Una es, primero, que elegimos lo que vivimos, pero bueno,
Si hay gente que no cree esto, lo cual es muy respetable, faltaría más, bueno, pues créete que puedes elegir cómo vivir tus experiencias, porque eso no hay que probarlo, eso está ahí. Creo que todos conocemos, experimentamos, sabemos que no es lo mismo una situación que nos haya pasado hace 10 años que una situación que nos pase ahora siendo la misma. ¿Por qué? Porque al final elegimos cómo vamos experimentando esas cosas que nos tocan vivir, ¿no? Que nos tocan o que hemos elegido, lo cual nos da el gran poder. Sí, Almudena, y nos vamos a presentaciones. Vale, volviendo a lo de si elegimos o no, en realidad, o sea, yo tal vez la palabra más apropiada que yo diría es que creamos lo que vivimos. Lo elegimos desde nuestro consciente unas veces cuando tenemos esa capacidad de observación que estamos desarrollando y otras veces lo elegimos desde nuestro inconsciente, pero en cualquier caso siempre lo creamos desde un lugar o de otro. Entonces eso nos lleva a lo que tú dices, que tanto si yo lo he creado consciente o inconscientemente, es 100% de responsabilidad. Yo el otro día estaba con una chica a la que acompaño y le digo, mira, cero culpabilidad, porque la culpabilidad no te lleva a ningún lado, aparte de sentirte súper mal, y 100% de responsabilidad. La responsabilidad te lleva a decir, esto lo he generado yo. ¿Desde dónde? Pues no lo sé. A veces lo hice consciente, otras veces inconsciente, pero lo generé yo. Si lo he generado yo, también tengo yo la capacidad de cambiarlo y eso te da una libertad muy grande. Y entonces ahí es donde justamente vas aumentando tu capacidad de elección, de decisión y de libertad. Claro, de hecho, lo hemos visto aquí alguna vez, ¿no? Responsabilidad sí, culpabilidad no. Inclusive el otro día una compañera muy querida comentó algo en el Facebook respecto a que se tenía que perdonar ella misma, ¿no? Pues por todas las situaciones que hacía. Y yo le comentaba que no, porque perdón implica que has hecho algo mal. No eres capaz de hacer algo mal, simplemente haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en ese momento. Con lo cual, cuando entiendes esto, el perdón desaparece porque no hay nada que perdonar. Pero tiene mucho sentido común esto. Vale, pues antes de ir con preguntas, que el tema está súper interesante, Sí. vamos a presentarnos un poquito cada uno para que la gente os conozca. Almudena, pues ya que estamos contigo, empezamos contigo. Vale. Bueno, pues bueno, lo primero, muchas gracias por este espacio, esta invitación. Y yo acompaño a Semillas Estelares, a trabajadores de la luz y a cualquier persona que quiera contribuir activamente en este proceso de creación del nuevo mundo y de la nueva humanidad, a descubrir, a potenciar sus dones y a manifestar su propósito de vida. Porque, bueno, desde los planos superiores lo que se nos está pidiendo es un llamado a que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la creación y para asistir a este proceso de ascensión planetaria. Me venía una frase el otro día que era semillas estelares a sus puestos, era así como muy fuerte. Y entonces lo que ocurre es que muchas de estas personas que han venido que tienen esa conciencia, que han venido a contribuir, o tienen muy baja autoestima, a veces no consiguen ver su luz, reprimieron sus dones porque el entorno no los comprendió y otras veces también tienen mucho sentimiento así como de frustración porque o no saben muy bien exactamente lo que han venido a aportar o sí que lo saben pero les cuesta a veces, a algunos, manifestarlo en todo su potencial. Okay. Y los mensajes sí que nos llegan últimamente es que eso es normal porque antes no era tanto ese momento y que ese momento es ahora. Entonces, el proceso que yo estoy haciendo es de desprogramar justamente todas esas falsas creencias que puedas tener tanto en tu inconsciente o en tus células para que manifiestes tu ser de luz. Y lo reprogramamos tanto a nivel celular, activando el ADN y transmutando nuestra biología, transformando la base en carbono en una base de silicio para que la luz se pueda manifestar a través de nosotros. Y bueno, eso sería la base para que tú recuperes tu poder creador, manifiestes tu propósito de vida y generes la vida que deseas, que es lo que todos queremos. Y bueno, pues justamente ahora en abril empezamos un programa intensivo de 12 semanas de maestría de creación de tu propósito de vida para dar ese salto cuántico en tu vida y manifestar lo que has venido a manifestar. Así que, pues bueno, cualquier persona que quiera más información sobre el programa, este programa, me puede contactar en el teléfono 639-669-751, por el Facebook en Despertarte a tu Esencia
o en la página web despertarteatuesencia.com, separados por guiones. Y bueno, será un placer hablar con ellos y acompañarles en la manifestación de su propósito de vida. Pues suena maravilloso. Además, que si te dedicas a desbloquear patrones aprendidos, trabajo no te va a faltar, te lo aseguro. Porque anda que no tenemos. Pues muchas gracias, Almudena. La gente que vibre con lo que haces, pues que te contacte, ¿vale? Muchas gracias, Santiago. Paloma, ¿vamos contigo? Vamos. Pues déjanos saber de ti, venga. Primero de todo, muy agradecida de compartir este programa, mi primer programa, con vosotros hoy, contigo, Santiago, y con los compañeros. Y bueno, soy Paloma Guía, soy profesora de yoga integral, yoga danza holístico, meditación. Y bueno, y tengo también un proyecto muy, muy bonito junto con mi compañera amiga Lorena Espósito, que hemos creado retiros conscientes. La página web es Vive tu Retiro. Ahora nos ha tocado parar por el tema que ya todos conocemos, pero bueno, que de momento estamos ahí, pero ya volveremos a formalizar fechas para quien le interese y bueno, y que es que hay que vivirlo, el retiro. Y si queréis encontrar más información sobre mí, pues Paloma Guía, o sobre mi compañera, sobre Lorena Espósito, y el número de teléfono es 669-194-112. Y nada más. Bueno, y el tema de yoga, pues la danza, a quien quiera estar interesada, sobre todo, no quiero entrar aquí en temas de género, pero la danza está muy, muy enfocada a las mujeres para que conecten con su poder y su luz. Bueno. Y bueno, y eso, y lo dicho. Pues también suena muy bien. Bueno, yo tengo una parte que es muy femenina, así que puedo ir, ¿no? También. Sí, bueno. Todos tenemos, ya sabes, la energía masculina y la energía femenina forma parte de los dos géneros. No las tengo peleadas, yo no las tengo peleadas, no tengo problema. Pues Paloma, muchas gracias, y la gente que concuerde con todo lo que estás comentando y le interese, por favor que te contacte. David, pues somos todos tuyos. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio aquí. Yo estoy trabajando y he creado una web que se llama Bosque de Luz, en la que damos un espacio a terapeutas, a coaches, a la gente precisamente que quiere potenciar este crecimiento que se está produciendo a nivel planetario, este crecimiento de conciencia, pues poner nuestro granito de arena para facilitar la comunicación, ¿no?, entre los que ofrecen este tipo de terapias y de apoyo y de los que lo están buscando, de los que lo necesitan. Y para eso ponemos a disposición pues la tecnología, una tecnología ética que no espía, que no vende datos, que es consciente también al mismo tiempo. Y bueno, tenemos una aplicación de móvil que te puedes descargar a Android o a iPhone, en la que puedes encontrar todos estos talleres que se van publicando, todos estos profesionales. Tienes búsquedas, tienes contenido gratuito que va ampliándose, pues, con meditaciones, minicursos, vídeos, estas cosas muy, muy interesantes y que va creciendo continuamente. Y bueno, pues os invito a que la descarguéis, ¿no?, para estar al tanto de las actividades online que se van creando o las que están en vuestra provincia, y al mismo tiempo pues accedéis a este contenido, ¿no? La dirección de la web es bosquedeluz.com. Y nada, o sea, yo os invito a que podamos crear una comunidad grande e ir creciendo todos juntos. Pues me encanta la idea. De hecho, puedo constatar que es una plataforma muy interesante, está muy bien explicada, es muy, muy didáctica e interactiva, y además es muy sencilla de trabajar, y a los que les gusten y busquen, ya sea dar o ya sea tomar, se me hace una muy buena opción. Pues David, muchas gracias también por la información, y los invitamos a que te busquen. Pues nada, si estamos listos, vamos a preguntas de los oyentes. ¿Os parece bien? Pues aunque no os parezca bien, vamos a preguntas de los oyentes. Parece muy bien. Hablando de creaciones conscientes. Dice, soy Ingrid.
Dice, antes que nada, Santiago, decirte que me encanta tu programa. Muchas gracias, Ingrid. Dice, mi pregunta es, si existe el destino, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Quién dijo yo? Bueno, yo, por ejemplo. Pues ahora. Yo creo que es lo que ya lo hemos estado hablando en parte, que para mí el destino serían como esas grandes líneas que tú te marcas antes de nacer, ese propósito, que irás más o menos cerca de ese propósito, no es algo ahí definido que lo vas a vivir sí o sí. Y ese libre albedrío, primero, volver a lo que yo decía, para que tú tengas libre albedrío tienes que tener conciencia. Entonces, si vas poniendo conciencia, vas teniendo libre albedrío. Ese libre albedrío es como esas grandes líneas que tú escogiste, las vas viviendo, porque hay muchas maneras de vivirlo, no hay solo una. Y en eso consiste, desde mi punto de vista, la riqueza de la experiencia humana. Ok, pero una pregunta para ti, y no quiero que me la contesto, quiero que la pienses tú. Si no eres consciente, ¿no tienes libre albedrío? Y no te Piénsala. No, piénsala, porque claro, me acabas de comentar que el libre albedrío empieza cuando tienes conciencia. Pero es que si fuera así, el 98% de seres humanos no tendría libre albedrío porque no es consciente. Con lo cual te digo que yo creo que el libre albedrío existe con consciencia o sin consciencia. Otra cosa es que desde dónde lo crees o qué es lo que atraigas a tu vida. Obviamente cuando las elecciones son conscientes, las creaciones pueden ser mucho más interesantes. Y no lo que pasa a la mayoría, que viene a tu vida pues lo que toca porque no sabes crear de otra forma. Pero también es muy interesante. Yo le diría a Ingrid que una cosa no tiene que ver con la otra. Me refiero, la vida es paradójica, es tal cual. O sea, dos verdades contrapuestas se pueden, digamos que, sobrevalorar una a la otra. O sea, pueden sopesar una a la otra. Pueden mantener una a la otra siendo opuestas. Se me ocurre, si yo os digo que no me hagáis caso y me hacéis caso, ¿me estáis haciendo caso o no? Claro, es una paradoja que una afirmación mantiene la otra. Las dos juntas no pueden estar, sin embargo son opuestas. Con este pasa lo mismo. El libre albedrío existe desde el momento que tú eliges cómo crear tu realidad. Después, dentro de esa realidad que tú has elegido, ¿vale? Existe, digamos que el destino, pero no porque exista sin que tú tengas que ver con él, sino porque eres tú el que lo ha creado. Lo que pasa es que no te acuerdas. Entonces piensas que hay una cantidad de circunstancias que te pasan que no tienen que ver contigo. Sin embargo, es porque no te acuerdas que tú las has creado. Por eso es que se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Y luego también le diría a Ingrid, que también pasaré el enlace respecto a esta entrevista que hizo Punset a estos científicos, donde se dedican a demostrar que cuando el ser humano los conecta, ¿no?, a nivel cerebral con sistemas muy avanzados, donde le hacen preguntas muy simples y la máquina, antes de que tú contestes, sabe lo que vas a contestar. O sea, fijaros lo que estoy diciendo. Antes de que tú contestes, sabe lo que va a contestar. 100%. Y uno dice, vale. ¿Y entonces cómo funciona? ¿Realmente hay libre albedrío o no? Y estos científicos lo dicen. En este momento no podemos confirmar ni una cosa ni la otra. Es un poco complejo esto de libre albedrío, pero es muy interesante. Vale, pues pasamos a otra pregunta. ¿O alguien más le quiere decir algo a Ingrid? Bueno, yo sí quería decirle que esto, ¿no? Que realmente, a lo mejor es un poco repetir lo que ya hemos dicho, pero sí que, sí, aunque, ay, ¿cómo lo planteo? De una forma que lo entendamos. Eso es lo que intento buscar. No, es un poco esto, cuando hemos vivido o estamos viviendo una experiencia, exactamente la hemos creado, bien conscientemente, bien inconscientemente o bien anteriormente, ¿no? Es una de estos tres puntos. Entonces, al final, siempre hemos sido nosotros. Y terminamos en lo de siempre, ¿no? En hacernos responsables de esa decisión, aunque haya sido consciente, y ver cómo la vivimos. Pues David, pues lo has explicado maravillosamente. La verdad. Y al final, vuelvo a decir lo mismo, más allá que uno lo crea o no lo crea, que nosotros somos los que creamos nuestras experiencias, bueno, recuerda que al final sigues teniendo el poder para decidir cómo vivirlas. O sea, que no se te olvide, más allá de lo que llegue a tu vida, lo conceptúes como negativo o positivo, como malo o bueno,
tú tienes el poder para decidir cómo lo vas a vivir. De ahí, experiencias completamente idénticas, una persona las viva desde el placer y otra persona las viva desde el dolor. Esa es la conclusión, creo que más importante, independientemente, ¿no?, desde dónde lo hemos creado, quién ha sido Dios, he sido yo, quién ha creado esa situación. La cuestión es, wow, qué oportunidad tengo de vivir una situación, sea cual sea, voy a vivirla al 100%, voy a experimentarla, voy a ver qué ocurre en mi mente, en mi cuerpo, qué puedo sacar, lo positivo. Si la estoy viviendo significa que estoy vivo, agradecer ese hecho. Sí, eso es así, eso es vital, pero también sí es importante, por lo menos lo ha sido en mi experiencia, el pensar que soy yo el que lo elige, ¿no? Otra cosa es que no tengamos la seguridad. ¿Sí, Paloma? No, yo quería apuntar lo que estáis comentando de que la persona que lo vive desde el dolor o la persona que lo vive desde una manera más consciente y más plena o desde una aceptación, una responsabilidad, es que yo también pienso que la persona que lo está viviendo desde el victimismo o desde el dolor, ahí también está, igual forma parte de su evolución el sentir esa emoción y para eso le va el que conecte desde esa parte, pues le va a ayudar a crecer y a evolucionar y a despertar en su interior pues lo que sea necesario en ese momento de su... Totalmente de acuerdo contigo, Paloma, pero yo también a lo que invito es, si bien es cierto que podemos procesar, profundizar, trascender, avanzar desde muchos lugares, yo prefiero hacerlo desde el amor, desde el compartir, desde el placer, desde el gusto, desde el dolor, el sufrimiento u otras cosas. Que la gente no asocie que el aprendizaje o la evolución viene a través del dolor, porque desgraciadamente tenemos esa idea de que aprendemos a palos, y no siempre tenemos que aprender a palos, podemos aprender de otros lugares, porque al fin y al cabo, ¿de quién es tu creación? Es tuya, tú eres el guionista de tu historia, tú eres el escritor de tu vida. Si no haces tus movimientos oportunos para que tu guión sea pues, más pleno, más feliz, más sano, ¿quién los va a hacer? Entonces no estoy diciendo que lo que llega a tu vida, que es malo, por ejemplo, o que lo conceptuamos como malo, no sea necesario. Estoy diciendo que también podemos avanzar en ese proceso de evolución desde otro lugar. Disculpa, pero a mí me... vemos todo dual, bueno o malo. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Entonces, pero claro, si estamos en lo dual, una emoción negativa ya es una emoción destructiva, es una emoción, pero no, desde el punto de vista de que simplemente son emociones y las emociones todas hay que sentirlas y todas hay que vivirlas. Todas completamente de acuerdo. Sí, digamos que quien decida vivirlo desde el dolor, tampoco es que eso sea un error, tampoco es que eso esté mal, es una decisión, ¿no? A veces lo que pasa es que la decisión no es consciente, pero a veces es consciente también. Sea consciente o inconsciente, es una decisión y no es errónea, porque eso también va a tener su propósito, ¿no? Y su aprendizaje. Definitivamente, pero cuidado porque somos muy dados a meternos en círculos viciosos, en ciclos un poco destructivos de cómo vivir las cosas. Porque a mí, por ejemplo, que tengas una experiencia de un desengaño amoroso y lo lleves mal una vez, vale, es parte del aprendizaje. Pero que te pases toda la vida haciendo lo mismo, pues ya se vuelve un poquito más complicado a nivel vivencial si quieres ser feliz. Vamos 15 segundos a Almudena y nos vamos. Vale. Sí, con respecto a eso, que no es que nada sea ni bueno ni malo, como decíamos, ni son elecciones de... Lo que pasa es que hay personas que están viviendo esa emocionalidad y en realidad les gustaría estar viviendo otra cosa y creen que no pueden porque se pusieron como víctimas de esa emoción. Porque si tú estás haciendo un duelo, es muy bueno vivir ese duelo porque te ayuda. Pero el problema es cuando estás enganchado a una emoción que te está dañando y no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Esta es la situación y haremos un programa de eso porque además es muy interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo. Comentamos el tema del jueves que viene, que también es muy interesante. ¿Realmente sabes quién o qué eres? Vamos a profundizar en eso. Agradecer, por supuesto, Paloma, Guía, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. David, hermano, un abrazo. Gracias por compartir el programa de hoy. Otro para vosotros, muchas gracias. Y Almudena, gracias también por dejarnos
conocerte y por prestarte a compartir lo que eres y lo que sabes. Muchas gracias. Recordar, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos.